Seguramente a medida que has crecido te has empezado a formular una serie de preguntas acerca de la existencia humana, tales como cuál será el origen del universo, si hay vida después de la muerte o cuál es el propósito de tu vida. En este video quiero que juntos descubramos dónde podemos encontrar la respuesta verdadera a estas preguntas. Comenzamos. La respuesta a estos cuestionamientos es de suma importancia, ya que la falta de respuesta nos puede provocar incertidumbre y no permitirnos estar en un estado mental equilibrado y sosegado, en el cual no podremos estar en armonía con nosotros ni con nuestro entorno. Y es que estas inquietudes tienen un origen psicológico desde nuestra naturaleza humana, en las cuales nacen algunas necesidades básicas, tales como la de supervivencia o la de estar en relación con el entorno que nos rodea. Primera necesidad tiene que ver con la necesidad de significado, lo cual es que todo lo que nos rodea en nuestro entorno tenga una razón de ser, contestándonos preguntas como por qué, cómo y para qué ocurren las cosas. Todo esto desde nuestro instinto natural de ser curiosos ante las cosas y de ir obteniendo información para darle una interpretación al mundo que nos rodea. Esto incluso lo podemos ver desde los primeros pensadores de la filosofía, que por medio de herramientas como la inteligencia, la memoria, la creatividad o la intuición, trataban de darle un sentido a las circunstancias que se vivían en la vida o simplemente a todo aquello que formaba parte de la vida. La segunda necesidad es la necesidad de seguridad. El hombre necesita tener el control de su vida y del entorno que lo rodea, pero al enterarse que hay factores que no puede controlar dentro de ella, como la enfermedad, el envejecimiento, las emociones negativas o las catástrofes naturales, este se llega a sentir impotente. Por eso esto lo lleva a pensar que hay un algo superior a él en lo cual puede apoyarse y sentirse seguro. Al igual, al ver las leyes naturales con las que el universo trabaja o la maravillosa complejidad de la vida, lleva a pensarlo que hay un algo omnipotente y que es completamente superior a él. Entonces, ¿cómo puede el ser humano suplir estas necesidades? Esto lo hace a través de la espiritualidad, ya que esta es una gran herramienta para que el hombre pueda enfrentarse a sucesos negativos de la vida, y un ejemplo de esto, la muerte. Vamos a definir lo que es espiritualidad. Espiritualidad es el conjunto de creencias y prácticas basadas en la convicción absoluta de que existe una dimensión no material de la vida, ayudando a las personas a encontrar respuestas a aquello que no puede ser explicado por medio de la ciencia y la razón. Implica el conocimiento y la aceptación de la esencia inmaterial de uno mismo. Y es que el término espiritualidad no solamente tiene que ver con religión, sino que también abarca corrientes de pensamiento y prácticas. Ejemplo de esto, las siguientes que te voy a dar. La primera de ellas es la metafísica, donde se enseña que todo es energía, no solamente las personas, sino también los pensamientos y las palabras. Así que todo lo que decretes o pienses, sea bueno o malo, se va a cumplir. La segunda es la nueva era, en la cual tú eres tu propio Dios y tú creas tu propia realidad. Y tiene prácticas como el péndulo, el horóscopo, la numerología, el reiki, la meditación, los guiones de vida, el uso de cristales o cuarzos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer ejemplo tiene que ver con la filosofía, con formas de pensamiento como el humanismo, el cual coloca al hombre como el centro del universo y lo más importante, o el superhombre, en el cual el hombre ya no se avergüenza de sus propios instintos, sino es autosuficiente y él es su propio amo o su propio Dios. Cualquiera de las anteriores formas de espiritualidad, según la psicología, mientras éstas contesten las preguntas que hice al principio sobre la existencia humana y te mantengan tranquilo, eso estará completamente bien, ya que todos podemos buscar la manera de que esas respuestas pues sean contestadas por lo que nos llegue a satisfacer a nosotros. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de una manera muy sutil esta forma de pensamiento puede llegar a hacer que perdamos el camino y nos alejemos completamente de lo que es la verdad.
Seguramente pensarás que utilizar el término verdad es completamente subjetivo, pero si te digo que no y que sí existe una sola verdad, y es que Jesús mismo nos advierte acerca de tener cuidado con estas formas de pensamiento y de la manera en la que practicamos la espiritualidad humana. Colosenses 2 del 8 al 9 dice así: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. La mayoría de las anteriores prácticas y formas de pensamiento se basan en que el hombre busque su propia realización, todo lo contrario a lo que Jesús enseñaba, ya que no solamente se trata de vivir una vida en plenitud, sino una vida que trasciende más allá de lo eterno. Y es que no me refiero a que algunas de estas espiritualidades no hablen acerca de la eternidad, porque cada una tendrá su manera de interpretación. Sin embargo, puede ser que estas no estén apegadas a la verdad. La verdad se llama Jesucristo, la divinidad hecha carne, y es que no hay mayor evidencia de la existencia de Dios que Jesús, el que Dios prometió que enviaría para salvarnos. No solamente lo hizo diciendo esta promesa a través de profecías, sino durante todo lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y también el cumplimiento de su muerte en la cruz y la resurrección. Así que me gustaría demostrarte que esta es la verdad a través de la siguiente evidencia. En la Biblia encontramos varias citas de la promesa que Dios da sobre un Salvador, y una de las más significativas se encuentra en Zacarías 9:9. Alégrate, muchacha, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y por qué Zacarías 9:9 es importante? Porque marca un suceso cuando Jesús está aquí en la tierra que todos conocemos como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde precisamente esto que narra Zacarías antes de que esto pasara, muchos años antes, pues ahora se hace una realidad. Es una profecía que se cumple y que no solamente es narrada por un solo testigo, sino por 4, y que dejan evidencia en la Biblia, en los evangelios de Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Además de las profecías, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en sus sermones hablaba constantemente sobre su muerte, sobre lo que iba a padecer. Encontramos en Mateo 16:21 que él mismo está diciéndole a los discípulos lo que padecería. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. La muerte y la resurrección de Jesús no es un evento aleatorio, ya que Jesús mismo decía que él moriría por crucifixión, y esto es algo que solamente le correspondía decidir a las autoridades romanas. Si vemos la vida de Jesús, nos podemos dar cuenta que era una persona que no hacía daño a nadie, y las personas que normalmente terminaban muertas por crucifixión eran asesinos o incluso ladrones, y Jesús no era una persona de esas. Sin embargo, él sabía que era necesario que se cumpliera como la palabra lo había dicho, y tal así, sin intentar influenciar a los romanos, sin abrir su boca, fue así como se llevó a cabo. Murió por causa de la crucifixión, pero también dijo que resucitaría al tercer día.
Muchas personas han llegado a decir que la resurrección de Jesucristo fue un evento manipulado por los seguidores de él. Incluso pues que escondieron el cuerpo y simplemente lo hicieron para poder seguir con las ideologías del amor al prójimo y todo lo que Jesús llegaba a predicar. Sin embargo, algo que es cierto es que los discípulos de Jesús no solamente hablaban de las enseñanzas aquí en la tierra, sino para ellos era más importante el tema de la resurrección, el tema de que había un Mesías que había sido prometido, había estado entre ellos y que también resucitaría para dar vida eterna. Primera de Corintios 15 del 3 al 32 marca lo importante que era para ellos la resurrección. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Supongamos que todo lo relacionado a la resurrección de Jesús fue una mentira, pero ¿realmente las personas estarían dispuestas a morir por una mentira? Porque si conoces algo acerca de la historia del cristianismo, de los que fueron seguidores de Jesús, sabrás que sus finales no fueron realmente felices, ni fueron personas que la hayan pasado muy bien, sino el afirmar que Jesús había resucitado les llegó a costar hasta la muerte. Y ya sé que dirán que hay personas que son capaces de morir por una ideología, pero ellos no recibían absolutamente nada a cambio de llevar el evangelio. Sin embargo, era algo en lo que se mantenían completamente firmes. Un ejemplo de lo que padecían los seguidores de Cristo por afirmar que Él había resucitado lo podemos ver en el ejemplo de Pablo. Él nos da testimonio de todo su sufrimiento en 2 de Corintios del 4 al 8, 2 de Corintios del 6 al 10 y 2 de Corintios 11 del 24 al 29. Estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, por fuera nos vamos desgastando, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, castigados, tristes, pobres. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligro de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Conociendo entonces todos los padecimientos por los que atravesó Pablo al ser seguidor de Jesús, nos podemos dar cuenta que quién daría su vida o quién estaría atado al sufrimiento solo por una mentira. Muchos de los seguidores de Jesús pudieron salvar su propia vida solamente negándose, diciendo que Jesús no había resucitado, pero decidieron no hacerlo porque había la verdad, que era que ellos habían sido testigos de que estos eventos habían sido verdaderos y que el Mesías prometido al pueblo judío había venido a la tierra, había muerto en una cruz y había resucitado. Espero que este video te haya llevado a la reflexión y comiences a buscar a Jesús más íntimamente y que puedas ir contestando esas preguntas sobre la existencia solamente a través de Él. Así que esto fue todo por hoy. Esto fue el Evangelio en corto. Te invito a que compartas este video con tus amigos, que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como ese. Nos vemos en la próxima.